Cordial saludo, mi nombre es Pedro Maña, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y a través de la siguiente exposición se desarrollará un análisis sociológico a partir del artículo La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente del autor Robert Fernando Buitrago Castellanos. Ese tiene como objetivo interpretar de qué manera las FARC pasaron de ser grupos insurgentes incipientes en las regiones a convertirse en un aparato político, militar e ideológico del alcance nacional. Para ese análisis toma en consideración los conceptos, las categorías sociológicas, perdón, de las cadenas de interacción y emoción de Collins, la lucha de clases de Marx y el discurso y poder de Foucault, aunque considero que las demás categorías permitieron un análisis más integral y más amplio, como la dominación legal de Weber y las demás, al ser las FARC un aparato burocrático. Y los rituales el concepto de ritual de Durkheim, considero que las seleccionadas permiten comprender las dinámicas de cohesión, el discurso y el poder presente en el proceso de formación política y cómo el discurso ideológico terminó consolidando su identidad. Entonces, como categoría sociológica inicial, pues el concepto de lucha de clases. Sabemos que el concepto de lucha de clases es ese conflicto constante entre dos clases sociales con intereses opuestos. En el contexto colombiano podemos ver que todo inicia a partir del acaparamiento de la tierra y el poder concentrado en las élites conservadoras y los terratenientes. Ellos representaban la burguesía. Y por otro lado, estaban los campesinos y sectores excluidos como un proletariado agrario que no tenía ni tierra, reclamaban oportunidades y condiciones de vida mejores. Con el paso de los años, estas condiciones de resistencia pasaron de la compilación del descontento a la organización estructurada, primeramente a través de la fundación del Partido Comunista. Aquí podemos ver cómo cómo se organiza todo primero, como primer paso. Es aquí donde podemos analizar que la lucha pasa de la clase en sí, esa clase que resiste y que aguanta, y deriva a la clase para sí, en donde el proletariado adquiere una conciencia de clases. Podemos ver que los campesinos excluidos adquieren una conciencia y comprenden su poder. Con la aparición de Gaitán, desde un análisis sociológico podemos ver y evidenciar que su figura condensaba una conciencia de clase unificada, un único sentir del proletariado, pero que con su asesinato esas contradicciones de clase llegaron a un punto de inflexión y de no retorno. Se pierde la legitimidad del Estado. Se puede interpretar que la lucha de clases no podía librarse bajo la democracia, sino que el único camino que consideró ese proletariado excluido fue la lucha y la confrontación armada. Podemos ver que se radicaliza la lucha porque pasa de una lucha democrática a una lucha armada y se agudiza el conflicto. Como siguiente categoría podemos encontrar la categoría de la interacción y energía emocional de Collins. Y para iniciar ese apartado quisiera preguntar, ¿qué se tendría que hacer para que un grupo de personas aguante y permanezca metidos en la selva más de 40 años sin que la organización se desbarate o se derrumbe como un castillo de naipes? Muy sencillo, es donde entra en función las cadenas de interacción y energía emocional de Collins. El autor cita que cuando las personas comparten un mismo espacio en común, se aíslan del exterior y toda su atención la enfocan en una sola actividad, y que este encuentro, al ser
reiterativo se convierte en un ritual. Y al analizar el discurso, podemos darnos de cuenta que el día a día en los campamentos era un lugar para rituales cotidianos. Si lo pensamos bien, las asambleas, las escuelas políticas, los espacios de alfabetización y en especial la hora cultural, obviamente no cumplían solamente con una función de entretener, sino que eran rituales colectivos. Al repetirse todos los días, los sujetos generaban energía emocional y que ésta se podía representar a través de la lealtad, la confianza y el sentido de pertenencia. Algo muy importante para mantener el grupo unido. También podemos ver que algo muy importante y podemos ir más allá, que al exigir portar obligatoriamente un libro en el equipo y a realizar resúmenes obligatorios, este elemento de apariencia simple adquiría un concepto, una idea de un símbolo sagrado, y que este pequeño artículo podía mantener anclada la identidad colectiva del grupo. También podemos ver que las escuelas móviles funcionaban como mecanismos de recarga. Cuando el desgaste de la guerra debilitaba el grupo, las escuelas se intensificaban los rituales cara a cara para generar más obediencia y carga lo emocional para que así el grupo no se colapsara. Llegando a este último apartado que tienen como sustento el discurso y poder de Foucault, pongo en sentido común el poder en una organización armada se aplica apuntando con un arma o mediante solamente el miedo y el castigo. Desde Foucault esa respuesta obviamente es un no. Él nos plantea que el poder no es un objeto que alguien posee y que tampoco se limita únicamente a la violencia visible. El poder es relacional, inmanente, produce saberes, discursos y moldea las conductas de los individuos desde adentro, haciendo que la obediencia termine siendo algo interiorizado. Entonces, con base en el artículo analizado de Vitrago, podemos darnos de cuenta que esa teoría encaja perfectamente con el sistema educativo que montaron y estructuraron las FARC, que primeramente obviamente nació de una filosofía marxista, y aquí podemos interpretar que era una educación informal y cómo esa educación informal mutó a la cartilla ideológica donde comenzaron a estandarizar los conceptos y cómo terminó y evolucionó hacia una formalización del dispositivo pedagógico. Y podemos darnos de cuenta que la educación se volvió institucional, se volvió estandarizada, en donde se tenía que enseñar lo mismo que enseñaba en todos los campamentos. Podemos ver que el sistema evolucionó a un sistema robusto, ideológico, y que condensaba todas y mejoraba los discursos y que el discurso cada vez se tecnificaba. Y podemos también observar que cada encuentro o espacio funcionaba como un dispositivo de poder saber que esto construía un régimen de verdad, que estaba caracterizado por poseer una discursiva única de obligatoriedad que producían cuerpos dóciles. Podemos ver que estos cuerpos dóciles eran sujetos disciplinados, subjetivados y convencidos en la causa. Eh, el discurso pasó de un ejército que resistía a un ejército revolucionario que, que estaba enfocado en la toma del poder vía de las armas. Y también podemos ver cómo los sitios como las bibliotecas del Frente, cursos especiales y la hora de la cultura
eh, eran lugares para fortalecer el discurso. Eh, También podemos ver que el campamento de guerrillero pasa a ser una especie de panóptico, en donde el campamento deja de ser un refugio errante y se convierte en un espacio altamente normalizado y disciplinado. Bueno, para terminar este análisis sociológico, concluyo pues que el paso de pequeños grupos de resistencia que se formó a convertirse en una organización armada de alcance nacional no fue únicamente un fenómeno militar, sino que fue el reflejo de una fractura histórica eh, con la destrucción de la tierra y el poder. Y yo creo que nos deja una pregunta abierta y dolorosa, y es si la exclusión y la falta de presencia del Estado en regiones apartadas y olvidadas fue el caldo de cultivo para darle origen a la lucha armada. Pues mi pregunta es hasta qué punto esas condiciones han cambiado a tiempos de hoy, si ha habido avances en las zonas rurales. Yo creo que esto nos lleva a entender que la paz no solamente se logra dejando las armas, sino que a través del abordaje de las desigualdades estructurales que dieron origen a dicho levantamiento y surgimiento de este grupo armado. Pues también como segunda conclusión podemos pensar que a veces creemos que las estructuras sociales se mantienen unidas únicamente por la violencia y la coerción. Pero yo creo que este análisis muestra que ninguna organización puede sobrevivir tiempo en la selva sin que, sin que haya una emoción profunda. Yo creo que pues, la lealtad y la audiencia se construyó a través de rituales cotidianos. Yo creo que una lección importante que nos deja este análisis es que el humano está en constante necesidad de pertenecer a algo, ¿cierto? Y que pues, como ese desafío nos debe permitir y nos debe servir para canalizar esa misma fuerza colectiva que ayudó a la cohesión de los grupos. También podemos usar esa fuerza y esa emoción para liderar proyectos comunitarios que fomenten y den vía a la consolidación de las sociedades. También queda claro que la educación no es neutral, ¿cierto? El adoctrinamiento y pues, los espacios son los verdaderos motores que moldean conductas, que convencen a las personas de entregar su vida a una causa. Podemos observar el poder transformador que la educación tuvo en el conflicto, obviamente un poder destructivo. Yo creo que es hora de que reflexionemos y podemos utilizar esa misma fuerza del poder en narrativas que puedan derivar en pedagogía para la paz, que en nuestros territorios es importante para sanar el tejido social y fomentar el sentido crítico y que esto pueda conllevar a una verdadera reconstrucción del tejido comunitario, ¿cierto? Es hora de usar esa misma fuerza y ese mismo aparato que se usó para la guerra, ahora en favor de la paz y una Colombia más justa.